Paul Atreides está llamado a ser el Kwisatz Haderach, y en Dune se explora el doble filo de las profecías mesiánicas, estigma de algunos pueblos y pretexto para la guerra, el dolor y el fanatismo de tantos otros. No tenemos ante nosotros un viaje del héroe convencional, sino a un joven asustado de sí mismo y las posibles consecuencias de sus actos, que según sus propias visiones provocarán la muerte de millones de personas. Y como en la primera parte, la influencia de los trabajos del psicólogo Carl Jung sobre el inconsciente colectivo sigue presente. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a Abraham Vega, César Stark, Dr. Black Mage y José Manuel Garrido. Te recomiendo ver mi análisis sobre Dune parte 1, ya que analizo aspectos psicológicos de los sueños, el Gom Jabbar, la voz. Dune parte 2 de Denis Villeneuve inicia con una afirmación categórica: quien controla la especia lo controla todo. Y esto es muy ilustrativo de la lucha de poder que vamos a presenciar en un mundo en que, como el mismo Paul Atreides dice, tiene una crueldad que no conoce límites. Así, la adaptación de Villeneuve me parece un tesoro invaluable porque no hay héroes ni villanos, pero se adentra en lugares ciertamente incómodos de la mente humana y se aleja de los clichés establecidos por las películas del género. Y si bien hay diferencias con el libro, creo que esta adaptación sabe entender la esencia de la historia de Frank Herbert y transmitirla, y las similitudes con nuestra realidad provocan en mí una sensación aterradora. Dune es política, filosofía, religión, ecología y entre otras muchas cosas, es un profundo análisis de la dimensión psicológica de los seres humanos y por tanto me parece un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, todo lo bueno que existe en nosotros, pero también de nuestro lado más oscuro. El mismo Denis Villeneuve ha declarado que entiende la ciencia ficción como un acto de esperanza, como un lugar de diálogo, y es que sí, quizás es una de las últimas oportunidades que tenemos de hablar de lo que realmente importa, gracias al subtexto de esta película. Cada personaje, que a priori podría sentirse excéntrico en su forma, se siente totalmente real, y en algunos casos realmente espeluznantes y peligrosos. La inmensidad del desierto, las visiones catastróficas, las intrigas palaciegas, la manipulación en las sombras, un feto que es capaz de transmitir sus pensamientos a su progenitora, héroes con delirios de grandeza, sociópatas. Todo ello encaja perfectamente en este puzzle que representa la lucha por el poder. Dice el director que es quizá la última forma de explorar aspectos relevantes y básicos, como es en el caso de Dune, la religión, y hacerlo sin ofender a nadie. Dice también que se puede crear un mundo con una lógica funcional y un sistema de religión orgánica, pero hacerlo de un modo que nadie se sienta aludido directamente, porque aunque está ligado de forma evidente a nuestra realidad, no es nuestra realidad. En cualquier otro ámbito, hablar de religión hoy en día está condenado al fracaso. No hay entendimiento posible. Vivimos en un mundo en el que todos nos ofendemos o nos sentimos juzgados constantemente. Y como psicóloga creo que tiene mucha razón en sus palabras. Todos tenemos nuestras creencias arraigadas, nuestras experiencias previas propias, nuestras expectativas personales y en base a ello interpretamos la realidad que nos rodea, tal y como hacen los personajes en esta película. Y muchas veces esta discrepancia de percepciones, opiniones, da lugar a la confrontación en lugar del diálogo pacífico. Hay que tener en cuenta que cuando Frank Herbert escribió y publicó su libro, tenía muy presente lo que estaba pasando a su alrededor en pleno siglo XX. Como dice Villeneuve, hablamos de un tiempo donde el impacto del colonialismo y las consecuencias perversas de la explotación de los recursos naturales eran ya evidentes. Ya se intuían los peligros del hipercapitalismo y del nuevo matrimonio entre los distintos modos de fe o creencias y el poder. La mentira ya empezaba a tener la misma relevancia que tiene ahora. Y lo que me parece realmente preocupante es que todo esto no se sienta como parte del pasado. Todo ello sigue siendo aplicable a nuestro mundo. Da la sensación de que a los seres humanos nos cuesta aprender de nuestros errores, ser autocríticos y llevar a cabo la reestructuración cognitiva necesaria para poder avanzar como sociedad y así no repetir aquello que causa dolor. Está claro que en cuanto a progreso queda mucho por avanzar. Dice el director que podemos ser perfectamente conscientes de la mayor crisis climática de la humanidad y no hacer nada para remediarla, o muy poco. No hemos aprendido nada. Lo realmente triste es que el libro de Herbert siga siendo relevante hoy, que lo leamos y
todo lo que parece ser una ilusión en clave de fantasía de su tiempo lo sea exactamente igual del nuestro. Y así es, por eso el libro me fascina y aterroriza a partes iguales. Sí, Arrakis puede ser perfectamente una representación del planeta Tierra si la sequía persiste, si el cambio climático sigue avanzando. Así, el choque cultural y los conflictos armados están de actualidad hoy más que nunca. Y si algo me enseñó Dune, además de que el miedo es el mayor bloqueo mental que existe, es que la violencia solo engendra violencia y eso nunca es algo bueno. Así, esas 92 cabezas atómicas que tiene la familia Atreides y Gurney Halleck dice que son poder, simbolizan realmente la pérdida total de humanidad. Y no darse cuenta de ello es el verdadero peligro. Estamos ante todo ante un viaje de transformación mental. Nos adentramos en lo más profundo de la psique de Paul Atreides. Un pilar muy importante de la saga de Dune es la exploración del doble filo de las profecías mesiánicas y el peso de las expectativas sobre el individuo, así como la propia identidad. En Dune parte 2, Paul Atreides se presenta como una subversión del arquetipo heroico, que se encuentra atrapado entre su destino ya escrito y las consecuencias devastadoras que esto podría tener para el mundo. Paul lucha contra sus propias dudas y sus miedos más profundos, como vemos en sus visiones, en que dice que millones de personas morirán por su culpa, mientras navega por un mundo lleno de intrigas políticas y conflictos ideológicos. El joven Paul enfrenta un intenso conflicto interno al enfrentarse a las expectativas impuestas sobre él como mesías y líder de los Fremen. Y aunque en un principio se muestra reticente sobre ser esa figura mesiánica, sí que tiene muy claro que quiere conseguir una alianza con los Fremen para así conseguir el objetivo de vengar la muerte de su padre. Y a pesar de sus dudas y sus temores, se ve obligado a aceptar ese destino y tomar así decisiones difíciles que tendrán un impacto masivo en el universo de Dune. La saga aborda críticamente el concepto del mesianismo y cuestiona las implicaciones de seguir ciegamente profecías y líderes carismáticos. Y esta transformación de Paul Atreides en Paul Muad'Dib puede estar relacionado con varios postulados de Carl Jung, especialmente en lo que respecta a los arquetipos y al proceso de individualización. Jung postuló que el inconsciente colectivo está compuesto por una serie de arquetipos universales, es decir, patrones innatos que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. En Dune, Paul encarna varios arquetipos, incluyendo el del héroe, el líder carismático y el mesías. Y su transformación en el Mesías puede ser vista como una manifestación de estos arquetipos, que son activados por su destino y por las expectativas culturales y religiosas que lo rodean. Además, Jung describió el camino hacia la individualización como el camino hacia la integración y realización del yo verdadero único en cada individuo. En el caso de Paul, su transformación en el Mesías puede interpretarse como parte de su propio proceso de individualización, en el que debe confrontar y reconciliar las diversas facetas de su identidad, incluyendo su herencia genética, su crianza noble y su conexión con los Fremen. A medida que asume su papel como Mesías, Paul enfrenta desafíos que lo llevan a un mayor autoconocimiento y una comprensión más profunda de su propósito en el universo. Dune también aborda temas psicológicos profundos como el poder, la manipulación, el destino y la identidad. Y estos temas pueden ser entendidos en el contexto del inconsciente colectivo, ya que reflejan preocupaciones y dilemas que son universales y que resuenan en la psique humana en todas las épocas y culturas. Otro concepto muy importante en la psicología junguiana es el de la sombra, que representa los aspectos más oscuros e inconscientes de la personalidad de cada uno de nosotros. Paul se transforma en el Mesías, enfrentando la sombra de su propia naturaleza y las consecuencias oscuras de sus acciones y decisiones. Su viaje como líder y profeta refleja temas universales de la mente humana y nos habla sobre la naturaleza del poder. Así, aunque Chani dice que los Fremen son todos iguales y colaboran para el beneficio de todos, Muad'Dib no es un igual. Bebe el agua de la vida y eso le posibilita ver más allá y se muestra desafiante con los demás, quienes les siguen y veneran su palabra. ¿Dónde queda aquí el libre albedrío del individuo? Paul es más tratado como una herramienta creada por las Bene Gesserit para el control de masas que como un ser humano con pensamiento libre. Pero ser el Kwisatz Haderach es su destino. Ha sido diseñado para ello y la presión de su figura materna es más que evidente. Así como Dune se dedicó a presentar las estructuras de poder político y social, en Dune parte 2 vemos el poder del mito y la creación de un Mesías, derivado por la fe de un pueblo oprimido que lucha por ser liberado.
Es una sociedad caracterizada por la manipulación política, la lucha de poder, el fundamentalismo, los delirios mesiánicos, el consumo de una sustancia psicotrópica, la explotación de recursos naturales. Todo empieza a complicarse cuando Stilgar comienza a dar voz en Arrakis a la idea de que Paul es el Mesías de una antigua profecía que llevará a su pueblo al paraíso verde. Un mito que es alimentado por Lady Jessica y que obligará a Paul a tomar decisiones estratégicas. Dice Villeneuve que la religión, como toda forma de poder, necesita ser cuestionada. Dice que ningún argumento, incluso la religión, puede ser tabú en una sociedad libre. Y así es, hay quien ve la religión como una forma de liberación, de consuelo emocional, y hay quien la ve como una herramienta de control. La religión puede simbolizar la esperanza y servir de alivio existencial, ayudar a enfrentar nuestros miedos. Y para los Fremen está claro que la figura mesiánica de Paul inicia como una forma de liberación y ayuda para su pueblo. Pero, como todo cuando se mezcla con sed de poder, puede ser muy peligroso. Y cito textualmente al director porque me parece muy sabio en sus palabras. Dice: no perdamos de vista que lo vicia todo es la mezcla de poder y religión. Cuando la religión se convierte en política es muy peligrosa porque su ámbito de actuación no admite réplica ni discusión. La religión, no se olvide, trata con lo absoluto, y si usas lo absoluto para controlar a la gente, lo que haces es jugar a ser Dios, adoptar su papel. Y es entonces cuando el asunto se vuelve extremadamente peligroso para todos. Y sí, el poder puede corromper y el fanatismo ciego es de lo más peligroso que existe, pues se pueden llegar a hacer verdaderas atrocidades en nombre de algo. Y a veces la línea entre liberación y dominación es más fina de lo que nos podríamos imaginar. Para mucha gente, un mito es una historia ficticia que nos puede servir como entretenimiento o para extraer aprendizajes de él. Los académicos suelen destacar su importancia cultural, considerando los mitos como reflejos de épocas pasadas. Pero para la escuela de la psicología analítica profunda, el mito es mucho más que eso. Se ve como una rica fuente de conocimiento que permite explorar los profundos arquetipos presentes en el inconsciente colectivo. Joseph John Campbell argumenta que los mitos tienen un propósito teológico, mientras que María Tatar aboga por la necesidad de desentrañar y reinterpretar los mitos para que sean relevantes en la modernidad. A pesar de estas perspectivas, a menudo se pasa por alto la definición tradicional de Mircea Eliade en su obra Mito y Realidad, donde define el mito como una historia verdadera, sagrada, ejemplar y significativa. Desde esta perspectiva, el mito se revela como un elemento extremadamente influyente. Ha sido la base de religiones, sectas y liderazgos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y qué ocurre cuando la línea entre lo sagrado y lo mundano se vuelve borrosa? ¿Cuán peligroso es cuando un mito se distorsiona hasta convertirse en profecía? ¿Cómo podemos distinguir entre meras ideas y auténticas revelaciones? Chani muestra su reticencia a creer en la profecía. Dice que es una herramienta de control para dominar a la sociedad, que si quieres controlar a un grupo de personas desesperadas, les digas que un mesías les salvará. Y es que en esta película, esta profecía se presenta como un plan urdido en las sombras por las Bene Gesserit. Como la princesa Irulan dice, nada puede sobrevivir sin fe allí. Por eso la profecía Bene Gesserit tiene efecto allí. Es decir, se están aprovechando de la vulnerabilidad de esas personas, de su fe. Hasta Lady Jessica dice que hay que empezar convirtiendo a los más débiles y vulnerables, a los que les temen. Como resultado, tenemos a un grupo de personas que está creyendo en algo que realmente se ha creado en las sombras para controlar y dominar. Están jugando con la fe de las personas para controlar a las masas. De esta manera, en Dune, mediante la construcción del mito del Mesías que encarna Paul Atreides, podemos vislumbrar la compleja relación entre religión y política y los peligros que esto puede suponer. Al utilizar la profecía para elevar a un forastero al estatus de Mesías, se despiertan temores relacionados con el fanatismo, la maquinación política, el potencial destructivo, las guerras y las ilusiones sobre un Salvador todopoderoso, capaz de alterar el equilibrio del poder. Y esto nos hace plantearnos una pregunta crucial. ¿Quién ostenta el poder realmente? ¿Aquel que personifica el mito o aquellos que lo moldean? La palabra de Paul puede influir no únicamente en sus seguidores más devotos, sino en cualquiera, porque en esta película ya domina con gran maestría la voz, doblegando la voluntad incluso de la reverenda madre Gallius Helen Moham. Nuestra voz, las palabras, son la herramienta de comunicación más fuerte que tenemos como sociedad, pero también de dominación. Las palabras pueden provocar felicidad, pero también miedo. Las palabras pueden liberar, pero también imponer.
Recordemos que Frank Herbert había tenido la oportunidad de estudiar apuntes de una de las alumnas de Carl Jung, Irene Slattery, quien había visto hablar a Adolf Hitler, y había quedado totalmente impactada con la capacidad que él tenía para provocar la respuesta deseada en los demás, y cómo las personas le seguían sin cuestionar sus actos o tener capacidad autocrítica. Esta habilidad transmitida por las Bene Gesserit permite influir en la mente de otras personas a través del tono, la cadencia y el contenido de su voz. Pueden utilizar esta habilidad para sugerir ideas, influir en las emociones o incluso controlar las acciones de quienes la rodean. Así, la voz de Paul se presenta como un arma de doble filo, ya que en las circunstancias adecuadas puede suponer una herramienta de liberación, pero también supone un gran peligro por las implicaciones que tiene en lo que a control se refiere, pues con ella Paul puede doblegar la voluntad de quien quiera a su antojo. Tener el poder de la voz implica la posibilidad latente de descontrol. La voz en Dune puede representar una conexión entre el inconsciente individual y el inconsciente colectivo propuesto por Jung. La voz de las Bene Gesserit se muestra como una manifestación de esta conexión colectiva, ya que les permite influir en las mentes de otras personas a un nivel subconsciente. Así que la voz me parece uno de los mayores peligros que se muestran en Dune. Paul Muad'Dib no sigue el camino del héroe convencional y no es ni mucho menos alguien puramente bondadoso. El hecho de que mate al barón Vladimir Harkonnen como venganza por el asesinato de su padre es un punto de inflexión para este personaje. Desde el punto de vista psicológico, la venganza puede entenderse como una respuesta emocional y conductual ante la percepción de un daño infligido, de una ofensa, de una injusticia. En este caso, la venganza de Paul Atreides está impulsada por una variedad de emociones intensas, como la ira, el resentimiento o la humillación que los Harkonnen provocaron en la casa Atreides al matar al duque Leto. Estas emociones pueden ser difíciles de manejar y llevan a Paul a buscar retribución, como una forma de restaurar su sentido de justicia y equilibrio emocional. Este asesinato está relacionado con la necesidad de recuperar el control, de restaurar el honor de su familia y proteger su propia autoestima como heredero de los Atreides. Y si bien la venganza puede brindar una sensación temporal de alivio o satisfacción, a largo plazo puede tener consecuencias muy negativas. Estas pueden incluir sentimientos de culpa, remordimiento, aislamiento social y perpetuar un ciclo de violencia o conflicto interpersonal. Y aquí es donde veo el gran problema de esta venganza en concreto. El hecho de que mate a su abuelo, de generar este conflicto, provoca que las grandes casas no lo apoyen. Y en primera instancia, lo que se supone busca para los Fremen es la liberación, la paz, y con esto consigue todo lo contrario. Haciendo esto, lo único que consigue es la perpetuación de un ciclo de violencia, que es precisamente lo que en primera instancia originó todo esto. Decide tomar la opción del derramamiento de sangre, en lugar de exponer las atrocidades del barón y el emperador. Con esta decisión, en lugar de la paz, se genera un conflicto aún mayor. Y sí, los Harkonnen representan el mal, el sadismo y para mí ilustran lo peor de los seres humanos. Esto lo vemos incluso simbolizado en esa escena en que Feyd-Rautha lucha en una especie de coliseo. No hay color en sus acciones, solo frialdad. Así que sí, los Harkonnen son malvados y hacen el mal, pero responder con esa misma violencia solo puede provocar un ciclo infinito de derramamiento de sangre. Es importante explorar alternativas constructivas a la venganza, como la comunicación asertiva, el perdón, la resolución de conflictos mediante diálogo y la búsqueda de la justicia a través de medios legales y pacíficos. Y estas opciones pueden promover la sanación emocional y el crecimiento personal, tanto para la persona afectada como para la persona que causó el daño. Vemos así el culmen de la evolución de Paul, quien, aunque dice o cree tener intenciones buenas, se ha convertido en una figura capaz de doblegar la voluntad de cualquiera. Por tanto, el retrato de la figura de Paul no se nos muestra, ni mucho menos, como el de un salvador, sino como alguien con un gran poder que puede provocar un gran mal si así lo desea. El papel de las Bene Gesserit queda claro en Dune 2, cuando la película empieza a dar un giro para mostrarnos el lado oscuro de Paul Atreides. Es realmente inquietante ver cómo mueven los hilos del poder político desde las sombras, utilizando creencias milenarias y profecías que ellas mismas han generado como justificación de sus actos. Son capaces de manipular y encontrar los puntos débiles en un ser que encarna el sadismo más extremo, Feyd-Rautha.
para así poder controlarlo en caso de que sea necesario. Y la madre de Paul, Lady Jessica, es miembro de esta orden y pretende conseguir que su hijo sea el Kwisatz Haderach, una especie de elegido genéticamente perfecto, capaz de hacer de puente entre el espacio y el tiempo y ver el futuro. Y cuando Paul y su madre llegan a Arrakis y son acogidos por los Fremen que creen en la profecía, su destino comienza a tomar forma ante sus ojos. Es así que Lady Jessica muestra su lado más manipulador, anteponiendo ese objetivo a cualquier otra cosa, resultándonos sospechosa en cada uno de sus movimientos. Las Bene Gesserit tienen una ambición de poder desmedido que prima sobre cualquier atisbo de moralidad, y la madre de Paul no es la excepción, ya que presiona a su propio hijo para ser quien ella espera que sea. Las Bene Gesserit poseen un amplio conocimiento sobre la psique humana, incluyendo habilidades telepáticas, análisis del lenguaje corporal y comprensión de los patrones comportamentales. Son unas ávidas maestras de la manipulación política y social, y utilizan sus habilidades psicológicas para influir en los acontecimientos y lograr sus objetivos, a menudo actuando desde las sombras para alcanzar el poder. Esta representación resalta el potencial humano para la manipulación y el control de los demás, así como las complejas motivaciones detrás de estos comportamientos. Aunque dicen actuar en nombre de un propósito superior, las Bene Gesserit también están interesadas en el poder y la influencia. Esta dualidad entre sus supuestas intenciones nobles y su búsqueda de poder puede interpretarse como una exploración de los conflictos internos y las motivaciones humanas, mostrando algunos de los peores rasgos psicológicos que existen. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta película? Yo ya la he visto 2 veces. ¿Te has leído los libros? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Me ayudáis y motiváis muchísimo. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.